Sí, la mitad. Ah, Es bueno, muy subjetivo, sí, terminar. la mitad no vale, había que terminar de leer. Bueno, traten de terminar de leer la unidad hoy, así ya se la sacan de encima, porque como les digo, es una unidad como bastante teórica, hay un montón de ejemplos, pero uno de tanto repetirlo se les van quedando. Entonces apenas terminen de leer, se sientan a hacer el TP y como les digo ahora, al final de la clase les iba a pasar el videito, así que hacen su autocorrección y el lunes vemos las dudas, ¿sí? Esto de que nos sacaron el feriado, nos hicieron reprogramar y yo dije, bueno, entramos a ver todo y a último momento no lo sacaron, por eso les quedó el TP evaluatorio fuera de horario, ¿sí? No era la idea, pero bueno, nos cambiaron las reglas a último momento. Y la semana que viene vemos cómo trabajaremos, me imagino que entre mañana y el sábado, no sé, cuando den algún tipo de determinación, la Ale les va a avisar cómo seguimos. Bueno, ayer vimos hasta comunidades, que era el nivel de organización en el cual se juntaban ya todos los componentes bióticos de los ecosistemas y ahora vemos justamente el ecosistema en el cual no solo están los componentes bióticos, sino su relación con lo abiótico, o sea, con lo que no tiene vida, pero que también es tan importante para respetar la cadena trófica, para llevar a cabo el equilibrio energético y de materia en estos ecosistemas. Y es muy importante saber que el ecosistema es una unidad autorregulable y autoperpetuable. O sea, llego a ver, un individuo, si consigue los medios para alimentarse, para crecer y para reproducirse, obviamente él mismo se las ingenia para sobrevivir, pero en realidad ese individuo necesita de un montón de otros factores. Necesita, por ejemplo, vivir en un núcleo social, necesita, si tiene reproducción sexual, de otro para reproducirse, necesita el medio abiótico. Bueno, esta unidad en la cual se puede perdurar o se puede propagar en el tiempo es justamente el ecosistema. ¿Y por qué? Porque los dos componentes básicos en un sistema abierto, que son la energía y la materia, es en donde se estudia en este nivel cómo va fluyendo la energía y cómo recircula la materia. Ojo con esto, está mal decir ciclo de la energía. A veces se usa este término, y ojo, porque a veces lo pueden encontrar, y digo el ciclo de la materia y la energía. Pero la verdad es que la energía no recircula, sino que fluye, ya que en todos los ecosistemas ingresa la energía en forma de energía lumínica, es la forma que tenemos de adquirir en el planeta Tierra la energía desde el exterior. Los primeros niveles de la cadena trófica, o sea, los productores, los incorporan y esta energía en forma de energía química va pasando por cada uno de los eslabones hasta el último eslabón, que son los descomponedores. La realidad es que después esta energía de los descomponedores no puede ser aprovechada por nadie más. Ni siquiera lo que se libera al medio en forma de energía como calor, como me afirma la segunda ley de la termodinámica, si bien la primera ley dice toda la energía se transforma, en realidad no se pierde. Y digo, bueno, entonces en el planeta yo debería no perder energía. Pero si yo analizo al planeta, que también es un sistema abierto, la verdad es que así como el Sol viene afuera e introduce energía, también se pierde energía en el planeta como calor y por eso los seres vivos, si bien puedo usar este calor, que sea para calentarme, para llevar a cabo otro proceso metabólico, pero al fin y al cabo el residuo de este calor nadie más lo vuelve a aprovechar. O sea, esta energía calórica no se transforma, ni en energía química, ni en energía lumínica, ni en nada. O sea, se pierde como energía útil. Entonces, por eso hablamos de un flujo unidireccional de la energía, a diferencia de la materia que sí se recicla. La materia que ingresa en el primer eslabón, o sea, en el productor, va pasando por cada uno de los eslabones, también entregan la materia orgánica necesaria al descomponedor, pero el descomponedor hace el plan inverso del productor. ¿Qué hace? La materia orgánica que quedó la transforma en moléculas sencillas y en materia inorgánica que vuelve a ser reutilizada por los productores. Para el reciclamiento de la materia, estos dos eslabones son claves, el inicio y el fin. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero seguir reciclando la materia, podría eliminar a cualquier consumidor e igual seguiría. Pero ojo, porque no es que yo elimino de una cadena trófica un consumidor y no pasa nada, no. A ver, altero el equilibrio del ecosistema, pero garantizo el reciclamiento de la materia solo con el productor y el descomponedor. Esto que les están simbolizando acá es uno de los nutrientes. Por ejemplo, les estamos nombrando el dióxido de carbono porque es importante y es abundante, pero no es lo único que pasa como materia de un organismo a otro. Por ejemplo, un productor como una planta incorpora del suelo los nitratos y esos nitratos los usa para sintetizar aminoácidos y esas proteínas se las come el herbívoro y pasan al siguiente eslabón y la degrada un descomponedor y vuelven los nitratos al suelo. O sea,
No es solo el dióxido de carbono, si bien es uno de los más abundantes, sino que toda la materia sufre este proceso de reciclamiento. Bien, entonces, parémonos un poquito en esta energía y en el flujo que hay en los ecosistemas de esta energía. A veces para representar, y vamos a ver pirámides en realidad de otro tipo, pero para representar en realidad de forma más clara cómo en un ecosistema esta energía tiene que pasar de un eslabón a otro, se hacen pirámides de número para representar al conjunto de individuos que cumplen una función o un rol a nivel del ecosistema. El rol son distintas comunidades, cada uno de estos es una comunidad de las que nosotros vimos. Una comunidad es un conjunto de un montón de poblaciones de productores, así de consumidor primario, secundario y así hasta que llegó a la punta de esta pirámide, que casi siempre responde a este esquema siempre y cuando el tamaño, digamos, sea de menor a mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener en una base mayor cantidad de productores siempre y cuando estos productores sean chiquititos en relación a la materia que consume el consumidor primario. Porque la realidad es que me puedo encontrar una pirámide de número de este tipo, porque fíjense que acá yo tengo un árbol. Entonces, un árbol, ¿saben a cuántas orugas puede dar de comer? O sea, miles. Depende del tamaño del árbol, hasta cientos de miles. Entonces, obviamente, las pirámides de número responden a la cantidad de individuos en la población que ocupa cada una de estas franjas. Dentro de los ecosistemas, a diferencia, por ejemplo, de la comunidad, que yo estudiaba las poblaciones por separado, acá no estudio poblaciones, sino que estudio bloques de comunidades que cumplen un rol ecológico. Son productores, son consumidores, dentro de los consumidores, de qué orden de consumidor son, y siempre la cadena finaliza con los descomponedores, aunque muchas veces no lo grafican. ¿Sí? Ojo con esto, porque en la mayoría de las pirámides nunca dibujan a los pobres descomponedores y son fundamentales para, digamos, representarlos. Pero, como dijimos, en un ecosistema no solo están estas franjas que estoy representando de todas las comunidades, sino los componentes abióticos. Los componentes abióticos en un ecosistema son el aire, el agua y el suelo. La verdad que de estos tres, Curtis profundiza un poquito más lo que sucede en el aire. En realidad en los ciclos biogeoquímicos nos habla un poquito del ciclo, del agua nada más, no me habla de las propiedades del suelo. Y esto es como muy de la bibliografía de la cual están estudiando ustedes, porque si yo estudio ecosistemas en un libro de ecología me van a hablar de todos los componentes abióticos, ¿sí? Sepan que es porque Curtis selecciona esto para nombrarles porque considera que es lo más importante, o sea, la capa de aire. En la capa de aire, o sea, la capa de aire que toma contacto con la litósfera, que es la corteza terrestre, que es la troposfera, es una de las capas de las 4 capas concéntricas de la atmósfera, que algunos definen una quinta, Curtis no, pero en realidad por ahí lo pueden encontrar por eso en algunas otras bibliografías como 5 capas, porque acá hay otra que comunica con el exterior, que tiene un límite más difuso y se le llama exósfera, pero bueno, consideramos estas 4, digamos, pues son las que figuran en Curtis, en la cual distintas propiedades de cada una de estas capas hace que llegue una determinada intensidad lumínica. Que esto es lo que me importa de esta capa. Dijimos que el flujo unidireccional de la energía en los ecosistemas dependía del Sol, que está fuera del planeta, y que atraviesa esta capa para llegar a la superficie y estar disponible para los productores, ¿sí? Entonces, Curtis lo toma como importante en ese sentido. Es decir, esta capa es la que me permite el filtro de determinados componentes para que me llegue la intensidad lumínica, o sea, la energía que yo necesito para que comience la cadena trófica. La troposfera, como dijimos, es la capa más cerca de la corteza terrestre y de la corteza oceánica, incluso acá tienen dibujado un pedacito de corteza oceánica, en donde ocurren todos los fenómenos atmosféricos, en donde hay esos ascensos y descensos de temperatura en base a los fenómenos climáticos, y es en donde hay vida. O sea, se cree, porque no quiere decir que después descubran otra cosa, que de todas estas capas, en la única que hay vida por las condiciones que hay, es en la troposfera. Si ustedes se fijan, la troposfera, en este esquema general que llega más o menos hasta los 12 kilómetros, ¿ven que sube? O sea, es como que estoy haciendo un ascenso de la temperatura. Y yo digo, a ver, es real que mientras que yo más me acerque al sol, la temperatura debería ser más elevada. Sin embargo, fíjense que la temperatura va variando en cada una de las capas. O sea, a veces baja, a veces sube por otros factores. Pero la realidad es que, más allá de los límites, porque esta franja me marca un límite de temperatura que no hace falta que lo tengan presente como tal. Es más,
A mí ni siquiera me gusta porque hay algunas cosas que ni se entienden de esta gráfica. Pero a ver, pensémoslo en lo lógico. Si yo asciendo y yo estoy más cerca del Sol, debería cada vez que esté más alto hacer más calor. Sin embargo, ustedes saben que esto no es cierto. O sea, yo asciendo, me voy a la montaña, por ejemplo, y no hace más calor, hace más frío. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? No quiero decir una boludez porque siento que la voy a playar, así que no voy a responder. Bueno, pero es algo que deben haber visto que como desde, no sé si de la primaria, pero la secundaria mínimo. Es más, a ver, está relacionado con otros fenómenos, no solo yendo en altura. O sea, ¿por qué si se van a un campo hace temperatura más baja o baja más la temperatura en la noche que en la casa de ustedes si viven en plena ciudad? ¿Por la concentración de los gases o ¿Qué sea, gases? de los otros que nombraban ahí? De los gases de invernadero, ¿sí? Esto se llama, chicos, efecto invernadero. La realidad es que cada vez que yo subo más y me acerco más al sol, los rayos son más intensos. De hecho, fíjense que si uno se va a escalar o se va a plena montaña donde puede hacer un montón de frío, uno puede estar recontra-abrigado, el sol les pega igual, ¿sí? Incluso la radiación ultravioleta es más fuerte, la infrarroja también, por eso se queman mucho más si están en la montaña que si están en un lugar protegido, porque es verdad que llega más energía lumínica, pero los gases de invernadero, de los cuales el principal es el dióxido de carbono, está cerca de donde los organismos liberan dióxido de carbono. Y nosotros somos emanadores de dióxido de carbono por excelencia, con toda la contaminación atmosférica que generamos, y no es solo la respiración de nosotros, sino los autitos que están funcionando y liberan dióxido y monóxido al ambiente, gases de nitrógeno, azufre, no solo el dióxido de carbono, lo que pasa es que es el más común. Donde hay concentración de seres vivos y sobre todo de seres humanos, hay mucha abundancia de gases de invernadero y esto hace que los rayos infrarrojos, no ultravioletas, que ahora los vamos a ver, infrarrojos del sol, que son los que dan calor, lleguen a la Tierra y queden rebotando. Entonces, es verdad que mientras más yo subo, la temperatura es más elevada, pero hay una brecha en donde está más poblado de seres humanos y hay más contaminación, más gases de invernadero, que la temperatura queda en realidad ahí y hace que rebote y permanezca más estable. Yo les digo una cosa, la contaminación que estamos emanando, malísimo, o sea, estamos perjudicando a todas las especies, incluso a nosotros también, pero sepan igual que los gases de invernadero son necesarios y es lo que ha posibilitado la vida en el planeta, no tanta abundancia de gases, pero el efecto invernadero es un efecto que posibilita que nosotros vivamos. Por ejemplo, en el desierto, donde hay muchos menos gases de invernadero, porque hay muchas formas de seres vivos que no se adaptan a ese clima tan árido, los poquitos seres vivos que hay emanan poquita cantidad de gases invernaderos. Sin embargo, en los lugares en donde está ubicado le pega el sol como el demonio, hacen 50 grados de calor en el día. Sin embargo, en la noche, como hay poco efecto invernadero y pocos gases que retenga, pueden un mismo día hacer en la noche 50 grados bajo cero. O sea, una amplitud térmica en un día nada más de 100 grados bajo cero. No hay muchas especies que soporten eso. Fíjense que nosotros la diferencia entre la noche y el día, o sea, cuando está pegando el sol y cuando se va, no hay tanta diferencia. Si no existirían los gases de invernadero, tendríamos temperaturas bajo cero, de más de 100 grados bajo cero en todo el planeta y no sería posible la vida. O sea, que el gas de invernadero se necesita, no en tanta concentración como nosotros lo estamos emanando. Bueno, el Sebas dice, pero a la larga va a terminar siendo un problema. En realidad, termina siendo un problema la cantidad que nosotros emanamos. Nosotros somos un problema para la subsistencia del planeta. Creo que al planeta lo mejor que le podría pasar es que nos extinguiéramos. Quizás hubiera habido una pandemia que cruzara con mayor cantidad de muertes y terminar eliminando, o por lo menos a gran parte de la población, y creo que al planeta le haríamos un bien. En esto que estábamos viendo ayer de qué es un disturbio y una catástrofe, miren, seguro para nosotros podemos tomar como una catástrofe un montón de cosas, pero la verdad es que para el planeta es un gran respiro. Los gases de invernadero lo emana cualquier individuo, incluso hasta una planta que hace fotosíntesis y libera oxígeno al medio, también durante la noche, por ejemplo, su tasa de respiración es más alta y libera dióxido de carbono. Cada animalito al respirar libera dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono
con la respiración, por ejemplo, nada más, serviría para mantener el efecto invernadero y para mantener la vida en el planeta. Y por eso el planeta tuvo vida tantos años sin que el ser humano existiera. Acuérdense del reloj biológico que vimos en la unidad 1, nosotros aparecimos como en el último segundo del día. O sea que la vida evidentemente es posible sin nosotros. El problema es que este efecto invernadero es algo normal que posibilita la vida, pero nosotros nos fuimos al carajo. O sea, la cantidad de contaminación de gases que emanamos hace que este calentamiento global se acentúe mucho más porque la cantidad de gases que hay son mucho más de lo ideal. Todo esto ocurre en la troposfera, a diferencia de lo que ocurre en la estratosfera, porque en la estratosfera, que es la segunda capa, aparece una capa muy importante que es la capa de ozono. ¿Alguno sabe cómo está compuesta esta capa de ozono? O sea, ¿qué es el ozono? ¿Ninguno? Oxígeno, oxígeno 2, Oxígeno 3. Oxígeno 2 eso, es la oxígeno, molécula normal. ¿Sí? claro, sí, oxígeno 3. Bien, el ozono está formado por 3 átomos de oxígeno. Y este oxígeno, agarrado de A3, fíjense, las uniones covalentes que tienen a cada uno de estos oxígenos se comparten entre sí. O sea, un oxígeno se lo comparte con uno, este con el otro, y así hacen como un triangulito. Sin embargo, es una molécula que es bastante inestable. Pero su inestabilidad permite algo magnífico, que es, además de las radiaciones infrarrojas que les dije que llevaba el calor a la superficie terrestre, hay unas radiaciones muy peligrosas que vienen del Sol también, peligrosas para los seres vivos, que son las radiaciones ultravioletas. Las radiaciones ultravioletas son componente de la energía lumínica de la misma forma que las radiaciones infrarrojas. Pero los rayos UV, cuando impactan contra los seres vivos, generan altas tasas de mutación. O sea que pueden producir en nosotros cáncer de piel, en algunas plantas una mutación que no permita la supervivencia, bueno, y así en distintas especies el impacto de esa rayo UV porque altera la frecuencia de error que comete la ADN polimerasa. Entonces afecta la replicación del ADN. Bien, ¿qué hace la capa de ozono? La capa de ozono hace que cuando viene un rayo UV así, lo haga rebotar. El rayo infrarrojo pasa y llega a la superficie, pero el rayo UV hace esto y rebota. ¿Pero por qué rebota en realidad? Porque el rayo UV impacta sobre el ozono, lo rompe, y al romperlo libera un oxígeno radioactivo, o sea que se queda así como con carga -2 y otra molécula de oxígeno, y esta reacción de que choca el rayo UV contra el ozono libera calor, o sea, aumenta la temperatura de esa zona, pero después rápidamente vuelve a descender la temperatura porque se vuelve a formar el ozono. O sea que el rayo UV viene, rompe el ozono y después choca este oxígeno radioactivo con el otro oxígeno 2, digamos, la molécula, se vuelve a unir y vuelve a formar ozono. La capa de ozono, que está en la estratopausa, me sirve para frenar las radiaciones UV. Nosotros, además de los gases de invernadero, hemos liberado un montón de contaminantes que hacen que este ozono no se vuelva a recomponer. ¿Sí? Que ahora lo vemos en una diapo siguiente, pero quiero avanzar en estas capas y volvemos ahí a la capa de ozono y qué es lo que pasa cuando se rompe y no se puede volver a formar. Arriba de esto tenemos a la mesósfera. La mesósfera hace un ascenso de la temperatura muy elevado antes que empiece a descender, porque en realidad este ascenso y después la disminución es que en realidad va disminuyendo la concentración de ozono, porque como les dije recién, el ozono al pegar el rayo UV se descompone y esto es una reacción exergónica. Entonces me hace subir la temperatura acercándome a la capa de ozono y cuando se va diluyendo la cantidad de ozono va descendiendo nuevamente. Y dentro de la termósfera hay un ascenso que acá me lo muestra hasta acá nada más y les digo que empieza a subir porque hacen como 1500 grados en la termósfera o ionósfera, porque es el lugar en el cual hay muchas partículas, iones, por eso se llama ionósfera, que chocan como iones radioactivos y ese choque interatómico genera mucha irradiación de calor y aumento de la temperatura en esta capa. Generalmente por acá están los satélites y justamente por acá viajan las ondas de radio, de muchas telecomunicaciones y acá es en donde están los meteoritos, en la mesósfera, donde flotan, ¿sí? Digo como componentes importantes para acordarse y de datos que salen en el Curtis, pero sinceramente lo que más nos importa es qué es lo que llega a la corteza terrestre. Como yo les decía recién, el problema de esta capa de ozono es que si bien el ozono cuando impacta el rayo UV libera calor, ese calor se queda en la estratosfera.
no llega a la troposfera, pero se vuelve a recomponer. Entonces, libera calor, después vuelve a recomponerse y consume ese calor, pero el problema es que otros gases, no los gases de invernadero, sino algunos contaminantes como los CFC, que son los clorofluorocarbonados, que se usaban tanto para propelentes, se siguen utilizando CFC, en los propelentes de aerosoles se ha sacado prácticamente en todos por ley, pero hay en algunos sistemas de refrigeración que se siguen usando un montón de CFC. ¿Cómo se llaman? Clorofluorocarbonados. Ah, bien. Son componentes sencillos que están formados por eso, por carbono, flúor y cloro. Y la verdad es que se usaron durante un montón de tiempo pensando que eran re inocuos para el medio ambiente, re económicos, eran como ideales, así hubo una manada de liberación de estos CFC durante todo el siglo XIX y el principio del XX. El tema es que descubrieron, después de un tiempito, bastante tarde, nosotros estamos viviendo todavía las consecuencias, que estos CFC, sobre todo el cloro que se emana de ellos, cuando se rompe el ozono, esta molécula que debería volver a reaccionar, este átomo radioactivo que volvería a reaccionar con una molécula, se une con el cloro y no lo suelta. Entonces, destruye las moléculas de ozono y se demora muchísimo tiempo en que se vuelvan a generar. O sea, es como que bloquea la unión nuevamente del oxígeno radioactivo con esta molécula de oxígeno para volver a formar ozono. Tanto es así que cada molécula de cloro que se emana se piensa que demora en llegar a la estratosfera aproximadamente 100 años. Eso quiere decir que hay un montón de pactos internacionales hace un montón de años de prohibición de emanación de estos CFC y contaminantes para bloquear, digamos, el efecto de la protección, digamos, de la capa de ozono, pero se siguen viendo estos agujeros que se llaman de la capa de ozono, que es la ausencia justamente de este ozono porque se combinó con el cloro y no pudo volver a formarse, y se siguen viendo consecuencias de los gases emanados hace 100 años. Así que imagínense que si las medidas de control sobre esta capa de ozono comenzaron a mediados del siglo XX, más o menos a mediados del siglo XXI, o sea, en el 2050, 60, cuando ustedes ya estén como un poco más viejos, van a empezar a ver consecuencias positivas. Todo el control que estamos haciendo ahora igual todavía no lo vemos y la capa de ozono cada vez está peor de todos los gases que se emanaron hace 100 años y que todavía ni siquiera llegan a la estratosfera, terminando de dañar esa capa de ozono. Y por eso justamente en horas claves, donde la intensidad de los rayos lumínicos es más perpendicular con la Tierra y llega más cantidad de rayos UV, por eso la protección en determinados horarios de no exponerse al sol, o directamente los protectores o bloqueadores solares que antes no se usaban. Imagínense cuando yo era chica que todavía no había como tanto conocimiento de esto, o sea, la gente se ponía bronceador. Es más, hoy en día hay un par de ignorantes que todavía siguen usando bronceador en vez de bloqueadores. Y estos rayos UV no es solo que me dan un colorcito y listo. El rayo UV afecta a cualquiera, porque también antes la persona que tenía una coloración de piel más oscura y no se quemaba ante el sol por la temperatura, nada más decía, ya no necesito protector. No, la mierda, todos necesitamos protector, porque tengamos la piel más oscura o tengamos la piel más clara, los rayos UV llegan igual. Entonces el bloqueador solar se lo tienen que poner todas las personas y mientras más cerca se viva del ecuador, peor, porque los rayos del sol y la incidencia que tienen son más perpendiculares y llegan más cantidad y por ende daña más cantidad a los tejidos. Ahora, si bien estos rayos UV sí pueden penetrar el ozono, llegan a la superficie, toda la energía lumínica en su totalidad, toda, hay determinados rayos que son absorbidos, como ustedes ya saben, por la clorofila de los productores. ¿Sí? Nosotros ya estudiamos que la longitud de onda de 700 nanómetros, de 680 por estas dos variantes del P680 y P700 de la clorofila eran los que más absorbían la energía lumínica, es una banda de todo el espectro de luz que puede ser aprovechada para hacer fotosíntesis. Pero estamos viendo ahora algo que no habíamos visto cuando vimos fotosíntesis, por ejemplo, que también llegan rayos UV, que llegan rayos infrarrojos y también tienen impacto sobre la corteza terrestre y no solo lo útil que sería lo que llega para hacer fotosíntesis. Para que se den una idea más o menos de toda la energía lumínica y de todo su espectro, que llega solo del 1 al 3%, es lo que se aprovecha para la fotosíntesis. Fotosíntesis que hacen el 98% de los seres vivos que habitan el planeta, que son productores
entre plantas, algas y cianobacterias y que abastecen a absolutamente todos los consumidores y descomponedores de todas las cadenas tróficas del planeta. ¿Qué pasa con la otra energía lumínica? O sea, la que no se está usando acá. Esto, chicos, ojo, es un promedio. O sea, hablar de un promedio quiere decir que hay en algunos lugares donde la tasa fotosintética es mayor y se absorberá el 10%, en otros el 0,01%. Depende de la cantidad de productores que haya, de las condiciones climáticas de la zona, ¿sí? Es un promedio mundial. ¿Qué pasa entonces con toda la energía? Del 100% de la energía solar que llega y que atraviesa las capas de la atmósfera, 30% es reflejado por la misma atmósfera. O sea que hay partículas que funcionan como espejitos en cada una de las capas, en la termósfera, en la mesósfera, en la estratosfera, reflejan y vuelven hacia el exterior, se van hacia afuera. O sea que ya pasó solo el 70%. De ese 70%, el 20% es absorbido por la propia atmósfera. O sea que algunas sustancias consumen energía y gracias a consumir energía se transforman en otras moléculas distintas. Incluso, por ejemplo, hasta el mismo agua en estado líquido, que esté como, por ejemplo, en las nubes, que son como microgotitas, en la misma atmósfera, transformarse en estado gaseoso lleva a cabo la absorción de energía. Bueno, esa energía es la que se absorbe, digamos, en la atmósfera. O sea que a la corteza, a la litósfera, corteza terrestre o corteza oceánica, llega solo el 50%. Pero otra vez, hay un gran porcentaje del que rebota. Lo que se refleja de la energía total es el 30% y lo que se refleja en la corteza es otro 30%, son dos 30% distintos. A este reflejar energía solar desde la corteza se le llama albedo, ¿sí? Al rebote de la energía en los espejos de agua muchas veces o en partículas que funcionan, digamos, como espejitos para reflejar y hacer rebotar los rayos de vuelta hacia la atmósfera, desde la corteza se le llama albedo. O sea que a la corteza, fíjense, 30, 20, 30, solo llegó 20%. De ese 20%, como dijimos, 1 al 3 se usa en la fotosíntesis. El otro 17% generalmente se utiliza para otras funciones. La más importante de todas es hacer recircular algunos ciclos biogeoquímicos como el del agua. Por ejemplo, la evaporación del agua de los seres vivos, de un río, del mar, todo eso es energía lumínica que impacta sobre esos cuerpos de agua y hace transformarlo en vapor. La energía que absorbe cualquier fuente, en realidad que absorbe calor en la corteza terrestre, nosotros mismos. De hecho, muchos animales regulan su temperatura absorbiendo calor desde el medio, lo hacen también con lo que impacta en la corteza, ¿sí? O sea que ese 17% sirve para todas las funciones de regulación térmica o cambios de estado que ocurren en la corteza y solo del 1 al 3 funciona para el proceso de fotosíntesis. Bien, ahora, una vez que absorbimos esta energía, dijimos que obviamente esta energía tendría que fluir por todos los niveles tróficos en esta cadena trófica. Nos vamos, si bien los representamos recién con una pirámide, los vamos justamente ahora a nombrar a cada uno de ellos, comunicados estos niveles tróficos en una cadena trófica, y en los ecosistemas naturales nunca hay una cadena en la cual está el productor, los distintos consumidores, el descomponedor, sino que están organizados en una estructura más compleja que se llama red trófica. ¿Por qué en los ecosistemas habrá redes tróficas y no solo cadenas? ¿Cuál será el sentido? Para mantener un balance en el ecosistema, pues. ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurre que lo puede balancear? Ya que se pueden gastar los recursos más rápido, ¿no? Y en Sí, una cadena o sea, trófica no se gastan tanto. si fueran específicas las cadenas tróficas, ojo, no hace falta que se gaste más rápido. Imagínense que este lobo, que se come todas estas especies, todas estas flechitas que le están llegando, son presas de este lobo. A la vez, esta presa de este lobo, ¿sí?, puede ser en realidad el alimento de otro. Por ejemplo, el topillo, que es presa de este lobo, en realidad le sirve también como alimento a otro eslabón que también es presa. Entonces, en realidad, este lobo le está robando comida y la verdad es que las cadenas tróficas, al parecer, podrían ser más útiles para mantener cada uno de los eslabones. Pero claro, como el ambiente cambia todo el tiempo, cualquiera de estos eslabones en una cadena se puede perder. Y si los animales
tuvieran una especificidad muy grande en alimentarse de algo específicamente, ya sea una planta si es herbívoro u otro animal o otra especie si es carnívoro, si fueran tan específicos, peligrarían si alguno de los factores ambientales atenta contra uno de los organismos de esa cadena trófica, porque si los gusanos se extinguen, por ejemplo, en este ecosistema, todo lo demás se rompe. Si el camaleón solo comería gusanos y no come nada más, se extinguen los gusanos, cagó el camaleón y el camaleón también hizo cagar a todo lo que sigue. ¿Sí? Entonces, la red trófica me garantiza, en esto está bien ese que hablaba de un equilibrio, me garantiza que yo pueda tener flexibilidad dependiendo del tipo de ecosistema en el cual estoy. Los animales que están sometidos a cadenas tróficas más estrictas generalmente entran en procesos de peligro de extinción naturales, porque después hay un montón de especies que se están extinguiendo culpa nuestra, pero por ejemplo, el oso panda, que coma nada más bambú, es un problema, porque se extingue el bambú y cagó el oso panda, y se hace un montón de protección y todo, pero el oso panda en realidad peleó con un montón de especies en la naturaleza y evidentemente no fue lo suficientemente apto para excluir a nadie, y se quedó, digamos, con el residuo en la naturaleza, y eso lo pone en peligro. Entonces, mientras más amplia sea la dieta, más posibilidades tengo de sobrevivir. Por eso en los ecosistemas existen redes tróficas, que son conjunto de todas las interacciones, aunque uno muchas veces tome como ejemplo una cadena nada más para graficarlo, ¿sí? No hay muchos ecosistemas en los cuales algo se mantenga por una cadena estricta, siempre son redes. Bien, veamos a cada uno de estos niveles tróficos. Empezando por los productores, se les llama productores a todos los organismos que son autótrofos, y estos autótrofos pueden ser fotosintéticos o quimiosintéticos. La verdad es que muchas veces nosotros hablamos de autótrofos y entendemos que es el fotosintético, el que absorbe la energía lumínica, y la verdad es que son los más comunes, pero hay tipos de bacterias que son quimiosintéticas y también deberían ser incluidas en este grupo. Dentro de los productores están, a nivel terrestre dominan las plantas y a nivel acuático dominan las algas, y no solo las algas, sino las cianobacterias, que aunque no estén acá, sí se los nombra en otras unidades, es importante. Las cianobacterias son tipos de bacterias, no de algas, o sea, no es un protista, es un procariota, pero son también muy abundantes, de hecho son el principal componente del fitoplancton en los ecosistemas acuáticos. Como les dice, el porcentaje, y es muy significativo, el 99% de la materia orgánica, o sea, la biomasa, que sería el peso seco total de esos organismos de todo el planeta, son productores. ¿Sí? Si yo hago pirámides de biomasa, puedo encontrarme diferencias en un ecosistema o en otro, pero si veo el de todos los ecosistemas del planeta, la masa de productores es mucho más abundante que de consumidores, porque si no, no podrían aguantar al siguiente nivel. ¿Y por qué sucede esto? Porque solo hay una pequeña energía que va a pasar de un eslabón al otro. O sea, no pasa todo. Entonces tengo que tener muchos productores para una cantidad de consumidores primarios que vivan de esos productores, porque solo una partecita de la energía pasa al siguiente nivel. Antes de ver este porcentaje de la energía que pasa, entendamos este concepto de productividad bruta y neta en los productores, que es importantísimo. Si esta es la energía que irradia la luz solar, se los están representando en calorías, que es una unidad específica para medir justamente la cantidad de calor, de todo este total, dijimos que solo una partecita pasaba como fuente de la fotosíntesis. Dijimos del 1 al 3%. O sea, acá les han hecho un promedio. Ni siquiera llega al 3, debe ser el 1,5. Bueno, lo han tomado un ejemplo, digamos, numérico, pero fíjense que es un poco más del 1%, que realmente absorbe la planta, y todo lo demás no es utilizado. ¿Por qué no es utilizado? Y ya vimos, se rebota el 30 como albedo, el 30 también rebota en la atmósfera, el 20 lo absorbe la atmósfera. Bueno, llega una partecita. De esa partecita, si es el total de la energía que va a absorber ese productor, hay una parte que le va a ayudar para aumentar su biomasa, o sea, su peso seco, crecer. O sea, lo que yo como, digamos, para pasarlo en un consumidor y en un productor, lo que yo como y me ayuda a aumentar el peso es que aumenta la biomasa. Eso en la planta se llama productividad neta. ¿Por qué la separo del concepto de productividad bruta? Porque no solo lo que come la planta le ayuda para crecer, sino que hay una parte de esa materia que la va a degradar a través del proceso metabólico. Ya sabemos que todos los seres vivos hacen oxidación celular para obtener la energía y los nutrientes para sintetizar otras moléculas. Entonces, todo lo que absorbe de energía lumínica
el productor para hacer fotosíntesis, una parte realmente queda como biomasa y la otra la utiliza para su propio proceso metabólico. Entonces, todo lo que absorbe le llamo productividad bruta, la capacidad total que tiene esa planta o ese alga o esa cianobacteria de absorber energía, una parte la usa para ella misma y la otra queda disponible. Esta productividad bruta depende de distintos factores. Por ejemplo, acá les han puesto factores ambientales, temperatura, precipitaciones, luz, minerales. No tiene la misma tasa de fotosíntesis una planta que está en la zona del Ecuador que una planta que está en un desierto. No tiene la misma tasa de fotosíntesis una planta perenne que una caducifolia. No tiene la misma tasa de fotosíntesis una planta selvática a una planta de zonas áridas, ¿sí? Si no tiene la misma cantidad de cloroplastos o está en la misma estación del año. O sea, hay un montón de factores que influyen en que algunas hacen más fotosíntesis y otras hacen menos. A eso se refiere que depende de estas condiciones ambientales. Bien, ahora, estos productores, estos autótrofos, son consumidos justamente por consumidores. Siempre se dice que el consumidor de primer orden es un herbívoro. A mí no me gusta esto, me parece como que Curtis usa un criterio así de primaria, porque la verdad es que nosotros también podemos ser consumidores primarios y no somos herbívoros, somos omnívoros, o sea que en realidad cualquiera que se come una planta, no solo el herbívoro exclusivo, es el que forma un consumidor primario en una cadena trófica. Y el secundario y los siguientes empiezan a partir desde acá. Esto no es eterno. Acá está definido primario y secundario, pero existen terciarios, cuaternarios, pero no es eterno. Siempre las cadenas tróficas en la naturaleza tienen aproximadamente entre 4 y 5 eslabones. ¿Por qué? Porque se agota la energía, porque vamos a ver ahora pasa un porcentaje de energía en cada uno. Entonces, si pasa un porcentaje, no puede ser eterna la cadena. Aparte, para cazar un animal, a ver, la planta no se mueve, entonces el consumidor primario ataca a la planta y chau, la otra se defiende, no digo que no, hay algunas que tienen espinas, tienen estrategias bastante hábiles, pero no corre. En cambio, si un animal tiene que cazar a otro, llega un momento en donde el tamaño no me lo permite. Es más, fíjense que muchas cadenas tróficas, antes de los descomponedores, terminan con carroñeros que pueden atacar solo a un individuo cuando está muerto o moribundo, porque si lo tendrían que cazar no podrían ni en pedo, porque el tamaño no se los permitiría. Entonces, en la lucha de especies tendrían que existir tamaños de especies muy grandes para poder seguir prolongando eternamente esta cadena trófica. Entonces, primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, pero tampoco me voy a encontrar un consumidor de décimo orden porque no existe. Ahora, ojo con esto, porque suelen cometer un error muy común. Esto es de primaria, chicos, han visto productores, consumidores, o sea, quiénes son, qué ejemplos de animalitos, esto lo deben haber visto desde chiquititos. Ahora, hay algo que lo suele confundir bastante y quiero que lo tengan presente. Una cosa es el grado o el nivel de consumidor que se es en una cadena y otra cosa es el nivel trófico o el orden en esa cadena trófica. O sea, un consumidor secundario, ¿qué nivel trófico es en la cadena trófica? Consumidor secundario de segundo orden, ¿qué nivel trófico es? ¿Cuántos hay antes de esa cadena? ¿Se durmieron todos? No, profe, no voy a hacer una boluda. Si yo tengo, por ejemplo, si yo en una cadena trófica soy consumidor de segundo orden y me estoy comiendo a la vaca, ¿qué nivel, si hago una cadena trófica, qué nivel en la cadena trófica soy? Si estoy comiendo una vaca, me estoy comiendo un asado. Y superior, o sea, porque además de consumir a la vaca, puedo consumir otro tipo de... No, eso seguro, pero en esa cadena solita, ¿qué nivel soy? ¿Qué número de nivel? Es un número la respuesta. ¿Qué número de nivel soy? El 1. El 3. ¿Qué come la vaca? pasto. Ah, El lo hice pasto, al revés, claro. el pasto es el primer nivel trófico. La vaca es consumidor de primer orden, pero segundo nivel. Y nosotros, comiendo la vaca, somos consumidores de segundo orden, pero tercer nivel de la cadena trófica.
Parece una estupidez lo que les estoy diciendo, pero la verdad es que muchas veces se confunden en algunas cadenas tróficas por esto, porque les ponen orden de consumidor u orden en la cadena trófica y como hay una diferencia, porque a veces no contamos al productor como primer nivel, se confunden, ¿sí? Entonces, una cosa es el nivel de consumidor y otra cosa es el nivel trófico. Nivel trófico es de donde empieza la cadena hasta donde termina. 1, 2, 3, los voy numerando. Sí es verdad que nosotros podemos ser consumidor de tercer orden, de primer orden, de tercero, de cuarto, bueno, depende obviamente del tipo de cadena trófica, eso seguro, pero en una cadena cumplimos un nivel, ¿sí? En los otros pueden variar. Bien, ahora, nosotros tenemos al final, después de los consumidores, a los saprófagos, ¿sí? Estos saprófagos, que son el último nivel, tenemos algunos tipos, ¿sí?, de seres vivos que pueden ser detritívoros o carroñeros, que no siempre existen, y otros saprófagos en los cuales existen lo que conocemos como descomponedores y que realmente hacen el último proceso de degradación de la materia que se llama mineralización. Hay algunos saprófagos, por ejemplo, que no son descomponedores, que hacen este proceso de humidificación o de formación del humus, como se le llama, de ahí viene el nombre, o producir lo que dice ahí como tierra fértil, que significa el compuesto orgánico reducirlo a algo más chiquitito. Pero no termino de generar materia inorgánica. La materia inorgánica, en realidad, la transformación de orgánica a inorgánica, se hace a través del proceso de mineralización y lo hacen solo las bacterias y los hongos, ¿sí? O sea que todas las cadenas tróficas terminan con un descomponedor y el descomponedor es un tipo de saprófago, pero solo los hongos y las bacterias terminan el proceso de mineralización. Entonces, tenemos algunos saprófagos que cumplen con este proceso de humidificación, como por ejemplo una cucaracha, una lombriz de tierra, algunas especies de artrópodos, de nematos, que son gusanos redondos, que llevan a cabo el proceso de agilizar esta descomposición de la materia. Pero el último paso lo hacen solo bacterias y hongos. Son los únicos que pueden descomponer realmente la materia. Estos detritívoros o carroñeros existen solo si la cadena trófica permite que el último eslabón, como es una presa y ya no tiene otro que lo case por el tamaño, bueno, cuando está muerta, en última instancia, lo poquito de materia orgánica que le queda, estos organismos aprovechan ello. Por eso fíjense, un buitre, una hiena, o sea, son carroñeros que en realidad no tienen el mismo tamaño de la presa que consumen, pero claro, porque no la tienen que atrapar, está muerta. Entonces así es re fácil. Seba dice si los saprófagos pueden ser esos tipos de gusanos que aparecen en animales muertos. Claro, exactamente. Justamente dentro de los saprófagos están todos estos, muchos son artrópodos y algunos anélidos. Los gusanos en realidad son tipos de animales que se llaman anélidos. Ya vamos a ver la clasificación. Artrópodos, anélidos. Bueno, los artrópodos están dentro de los insectos, los arácnidos, que todos ellos aparecen en este proceso de descomposición. Pero el error normal es que uno dice que estos gusanos descomponen la materia y la verdad es que sí hacen un proceso de humidificación, pero no hacen el proceso final de descomposición. O sea que no los puedo llamar descomponedores. Los descomponedores solitos son bacterias o hongos. Lo que pasa es que cuando la materia se está descomponiendo, aparte de todos esos gusanitos que vemos macroscópicamente, hay un montón de hongos y bacterias que no vemos, pero también están presentes y llevan a cabo el último proceso de putrefacción. Estos son los últimos en la naturaleza que pueden aprovechar como el granito de energía que quedaba en estos últimos eslabones. Bien, vamos a ver ahora la eficiencia ecológica y en esto tiene que ver en la energía que pasaba de eslabón a eslabón, que es lo que yo les decía recién. Y para esto tenemos que entender que así como las plantas o algas o cianobacterias tenían una eficiencia de producción neta, vieron que recién vimos la diferencia entre producción neta y bruta, y yo digo la energía que realmente asimilo después de la que se gasta obviamente en el crecimiento, en la reproducción, bueno, en todo obviamente las funciones metabólicas, menos la de la respiración, porque se pierde, todas las demás siguen siendo incorporadas. O sea, una planta de toda la energía bruta, o sea, la producción bruta, la neta le sirve para crecer, para dejar más descendencia que también aumenta la biomasa. Bueno, toda esa tasa
de eficiencia de producción neta, dijimos que dependía de distintos factores. Bueno, en las especies consumidoras también pasa lo mismo. Tienen distinta eficiencia de asimilación. ¿Por qué? Porque yo me como una planta, por ejemplo, esa planta la tengo que degradar, tiene que sufrir un proceso de digestión, tiene que entrar en mi estómago, tiene que entrar en mi intestino, y yo voy a tener una tasa de absorción energética en esa especie. Y no todo lo que yo coma me va a dejar la misma cantidad de energía, ni lo voy a poder absorber de la misma manera. De hecho, las plantas, o sea, alimentarse de plantas y de vegetales, es mucho más difícil para obtener energía, porque es mucho más difícil asimilarlas que al producto animal. El alimento de origen animal se digiere más fácil, y por eso un animal carnívoro en la naturaleza tiene un intestino cortito, y una vaca o cualquier rumiante tienen intestinos, los chinchulines, que son larguísimos, ¿sí? Tienen hasta 4 estómagos para que empiecen a actuar de envuelta y que las bacterias celulósicas colaboren, porque es mucho más difícil de asimilar la energía del componente vegetal que del componente animal. Entonces, en base a esto, se sacan estadísticas. Acá tienen un poquito de ejemplos que están nada más acá, como por ejemplo, o sea, los vegetales en qué tasa y tasa absorben, o los herbívoros cómo asimilan algunos componentes vegetales, como por ejemplo las semillas, o si están comiendo el cabito joven, digamos, de la planta, un ramoneador, cuánto absorbe. O sea, la eficiencia de asimilación en distintos tipos de animales como ejemplo. Pero esto, para que se den una idea, y fíjense la variación que tienen de 30 a 40 hasta el 85, varía muchísimo en la naturaleza. O sea, como les dije recién, la eficiencia de la asimilación de la energía para el productor depende de la temperatura, de las precipitaciones, de todas las condiciones climáticas. Bueno, para los consumidores también depende la eficiencia de asimilación en base a distintos factores. A las enzimas que tengan, que codifican gracias a su genética, al tipo de alimento que consumen y que disponen en la naturaleza, de algunos obtienen más energía, de algunos obtienen menos, ¿sí? Eso es la eficiencia de asimilación. Bien, ahora, si bien yo asimilo una cantidad de esa materia que viene desde la biomasa que yo me estoy comiendo, como yo les dije recién, solo un pequeño porcentaje se puede obtener como energía en el siguiente eslabón. Esto también varía en cada una de las cadenas tróficas y en cada uno de los ecosistemas que nosotros estudiamos varía el porcentaje de energía que pasa de eslabón a eslabón. Pero en la mayoría de las bibliografías y Curtis también tomamos como ejemplo o como modelo la obtención de eslabón a eslabón del 10%. ¿Por qué? Porque en algunos ecosistemas es del 1, el otro el 20, el otro el 15, el otro, bueno, y sacaron un promedio. Entonces, de la energía total, que sería la energía lumínica, que llega y que se almacena realmente en los productores en un ecosistema, supongamos ahí me está dando un ejemplo de toda esa energía almacenada como biomasa, y me dice, no sé, son 20.000 kilocalorías por metro cuadrado por año. Esta cantidad de energía almacenada en todos los productores, cuando estos productores sean comidos por los consumidores primarios, va a pasar solo el 10% de su energía. O sea que estos productores van a brindar realmente como energía. ¿Por qué? Porque el otro les sirvió para crecer, para gastar en su metabolismo, para liberar al medio como calor, y solo pasa como energía eficiente de este grupo 2.000 kilocalorías. ¿Sí? Fíjense, el 10%. Y de esta energía inicial, el 10% al siguiente y así sucesivamente. Obviamente, estos consumidores primarios no solo se comieron a estos productores, sino que pueden comer a otros más. De esta tasa inicial, a este eslabón le va a llegar el 1% con respecto a esto. Pero en realidad a este consumidor secundario le llega el 10% del eslabón anterior. Siempre es el 10%. Por eso les digo que las cadenas no pueden ser eternas, llegan a tener consumidores de cuarto, quinto orden como mucho, pero ya no tienen más porque en realidad se va achicando la cantidad de individuos y además la energía que les llega de cada eslabón es mucho menor. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, Sí. por ejemplo, nosotros somos consumidores de quinto eslabón. ¿O sí? ¿Era quinto eslabón? Depende. Depende Sí, qué depende cadena del. trófica estés viendo. Del ser Nosotros humano, somos, básicamente. nosotros somos animales que estamos desde consumidores primarios hasta, depende del tipo de cadena, podemos estar en tercer orden, en cuarto, en muchos. Nunca somos carroñeros. Hasta ahora. Después no sé.
Quizás después nos metemos en Walking Dead y empezamos a comer materia muerta también, o volvemos a ser caníbales, no sé. Pero por ahora no podemos ser carroñeros ni descomponedores, ni tampoco productores, pero dentro del nivel de consumidor, esto depende. Hipotéticamente, cuando hacemos estas pirámides, por ahí ponen algunos animalitos en un lugar como si fuera su lugar único. Y sí, a veces sí, porque una ranita es verdad que es un consumidor siempre de segundo orden, porque las ranas se alimentan de insectos y los insectos, la mayoría de ellos, son consumidores primarios. Sin embargo, les aviso que pueden haber ranitas que sean consumidores de tercer orden en otra cadena trófica. ¿Por qué? Porque en realidad hay insectos que también se comen a otros insectos. Entonces, si un vegetal es alimento de un insecto, que sería el consumidor de primer orden, y ese insecto es alimento de otro insecto, que es el de segundo orden, entonces la rana que se come ese insecto sería un consumidor de tercer orden y no de secundario. Estos son ejemplos puntuales. No puedo decir qué consumidor es el ser humano. Sí puedo decir que el productor siempre tiene que hacer fotosíntesis, que el carroñero es el que se alimenta de materia muerta y el descomponedor último siempre son bacterias y hongos. Los consumidores depende en qué cadena los ubique, qué van a hacer. Sí es verdad que un omnívoro puede ser consumidor de primer orden, de segundo, de tercero y todos los demás. Ahora, si el animal solo está restringido a ser herbívoro, nunca va a poder ser consumidor más que de primera orden. O sea, si come solo vegetales, nunca va a poder ser, digamos, consumidor secundario. Entonces, esto depende, obviamente, del tipo de especie que me pongan como ejemplo, ¿sí? Por ahí les pueden poner algunas cadenas tróficas y ver relaciones en base a un esquema que van a tener que ver. Obviamente van a tener preguntitas así de modelo para que lo vayamos ensayando en los distintos múltiples opción que van a ir rindiendo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, vieron que recién vimos una pirámide de número en el cual yo establecía digamos, cuánta cantidad yo tenía de productores, cuánta cantidad tengo de consumidores de primer orden, segundo orden. Bueno, ahora que ya hemos visto el concepto de biomasa, la eficiencia, la tasa de asimilación de eficiencia y la tasa de producción neta de los productores, a veces para los ecosistemas es mucho más fácil, en vez de estudiar en base a pirámides de números, estudiar pirámides de biomasa. Ahora, se llevaron una sorpresa cuando empezaron a hacer pirámides de biomasa, ¿por qué? Fíjense, la pirámide de número, ¿dónde la tengo acá? La pirámide de número, fíjense que nosotros veíamos una cantidad de individuos mayores, que generalmente se va achicando, pero en las pirámides de número me puedo encontrar esto, ¿pero por qué? Y porque habíamos dicho que el arbolito era más pesado. O sea que si yo hago una pirámide de biomasa de esto, me va a quedar también de esta forma, y si hago una pirámide de biomasa de esta, también me va a quedar de esta forma. ¿Por qué? Porque el árbol es uno, si yo hago una pirámide de número es un arbolito, no sé, arriba que son 1000 orugas, bueno, pero si lo hago por peso y un árbol pesa más que el peso que tienen esas 1000 orugas. Sin embargo, existen algunas excepciones, y se dieron cuenta obviamente al graficarlo en pirámides de biomasa, de algunos casos, como por ejemplo el fitoplancton y el zooplancton marino, en el cual habían pirámides de biomasa invertidas. Y uno lo ve y dice, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que esta cantidad de fitoplancton alimente a todo este zooplancton? Estamos hablando de peso, chicos, biomasa es peso seco. ¿Cómo puede, por ejemplo, no sé, supongamos que estas sean toneladas, 4 toneladas de fitoplancton alimentar a 21 toneladas de zooplancton? Si en realidad del fitoplancton que se comen, solo pasa el 10% al siguiente eslabón, o sea que a este zooplancton solo le está llegando el 10% de todo lo que produce este fitoplancton, o sea que yo pensaría que estas pirámides son imposibles, que no existirían. Sin embargo, cuando un eslabón tiene una tasa de reproducción altísima, como le pasa al fitoplancton, pueden aparecer estas pirámides de biomasa. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo voy al mar y hago un testeo un día 1, ¿sí? Y veo y cuento 4, no sé, toneladas de fitoplancton y 21 toneladas de zooplancton. Bueno, vuelvo al día 2 y encuentro lo mismo, 4 toneladas de esto y 21. Y digo, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo hizo ese zooplancton para alimentarse de este fitoplancton? Sin embargo, quizás en ese día nada más, como hay muchos organismos fitoplancton que son microscópicos, como bacterias, como las cianobacterias, en ese día se reprodujeron tan rápido que en realidad no es que yo el lunes vi 4 toneladas y el martes vi 4 toneladas. En realidad esas 4 toneladas del día lunes se reprodujeron un montón de veces y quizás
produjeron 100 toneladas en un día nada más que este zooplancton se las iba comiendo. Entonces, cuando yo al otro día vuelvo y vuelvo a sacar una foto, o sea, una imagen de ese momento, nada más, me encuentro con que hay esa cantidad. Pero si los marcara radioactivamente, este fitoplancton que fotografié el lunes ya estaba digerido en el sistema digestivo todo el zooplancton, ¿sí? En todo ese día de toda la cantidad que se había alimentado. O sea, este fitoplancton tiene una tasa de reproducción altísima. Entonces, se reproduce rápido y se lo van comiendo también rápido, pero lo que yo veo en ese momento solo es una pequeña porción de lo que ha existido en ese tiempo. Esta es la única excepción. O sea, la única excepción sería cuando el eslabón se reproduce más alto, ¿sí? Con una tasa de reproducción más alta. La única excepción en donde una pirámide de biomasa está invertida y la única que ustedes tienen que conocer como ejemplo es el del fitoplancton y el zooplancton acuático, que de hecho es una de las más significativas y además fitoplancton y zooplancton encima son comunidades, chicos. No es que fitoplancton es una especie. Vieron así como que nos queda el criterio del Bob Esponja, donde primero se llama fitoplancton, ¿no? ¿Cómo se llama? El plancton. Y les aparece una cucaracha, nada que ver, eso sáquenselo de la cabeza, por favor, porque no tiene un pedo que ver con la realidad. El fitoplancton, en realidad, es un conjunto, toda una comunidad de bacterias, de algas productoras, de un montón de componentes microscópicos y algunas algas que pueden ser un poquito más macroscópicas porque son pluricelulares, que forman parte de los principales productores acuáticos, ¿sí? No es una especie, son un montón. Entonces me está diciendo, todo ese fitoplancton, esa masa, tiene una tasa de reproducción tan alta que le da de comer a todo el zooplancton. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bien, entonces, generalmente en las pirámides de número yo voy a tener estas formas, como estábamos viendo, en donde el tamaño de los productores es chiquitito, salvo que sea muy grande, voy a ver estas pirámides de número invertido, pero cuando yo hago pirámides de biomasa, o sea, con el peso seco, generalmente tienen esta forma, salvo esta excepción que vimos del ecosistema acuático, en donde la tasa, digamos, de reproducción es muy elevada, entonces está invertida, pero es como la única excepción. Bien, ahora, hemos visto de los componentes abióticos, les dije, del agua, digamos, del aire y del suelo, solo nos importó, o le importó a Curtis desarrollar un poquito más la parte de la atmósfera, que es de donde llega la energía. Y hemos visto a los componentes bióticos cómo se relacionan entre sí en un ecosistema. Sin embargo, existen muchos elementos minerales y que después forman parte de los seres vivos, que son los elementos químicos que nosotros vimos en la unidad 1, o sea, los elementos biógenos, carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, bueno, todos los que vimos no solo como primarios, sino secundarios, oligoelementos también. En los ecosistemas, y por eso es una unidad autorregulable y autoperpetuable, estos elementos hacen ciclos que se los llama ciclos biogeoquímicos. Químico de compuestos químicos, geo de que dan vuelta en la Tierra, o sea, en el planeta, y entre los seres vivos. O sea, cómo los elementos químicos dan vuelta entre los componentes bióticos y abióticos. ¿Cómo se recirculan? Yo podría hacer un ciclo biogeoquímico, chicos, de cada uno de los elementos que se me ocurre en la naturaleza. El tema es que de algunos, como que no voy a tener mucho interés en hacerlo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer el ciclo bioquímico del hierro, ¿en dónde hay más hierro? En el planeta, digo. ¿Dónde está la máxima concentración de hierro? ¿En las minas? No, como mucho más profundo. ¿En el núcleo? En el núcleo de la Tierra, ¿sí? O sea, el núcleo de la Tierra tiene elementos muy pesados dentro de los elementos químicos. De ellos, el principal es el hierro. ¿Hay hierro en la corteza? Sí, obvio. Hay lugares en donde hay depósitos minerales de hierro. Y para nosotros es un oligoelemento. O sea, imagínense que el porcentaje es 0,001, o sea, que tenemos adentro. Quiere decir que yo puedo hacer un ciclo biogeoquímico del hierro, pero casi como que todo está en el núcleo y solo una pequeñísima parte llegó a la periferia. Sin embargo, los ciclos biogeoquímicos de los elementos principales en los seres vivos me interesa ver por dónde circulan y qué componentes bióticos y abióticos influyen en ellos. O sea, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el calcio. No, de todos esos ciclos biogeoquímicos hay algunos que están integrados incluso en estudios de circulación de moléculas y no de elementos. Por ejemplo, todos los compuestos orgánicos sabemos que sí o sí tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero yo les hago una pregunta, ¿dónde está la mayor cantidad de hidrógeno y de oxígeno en el planeta?
No te escuché, Juli, perdón. En los océanos. Bueno, o sea, ¿de qué está formado el océano? En el agua. De agua, ¿sí? El agua no solo que está en el océano, sino que está en los cuerpos, en otros cuerpos de agua líquida y en los seres vivos también. El 70% de nuestro peso es agua. Entonces, uno de los ciclos biogeoquímicos más importantes y que lo deben haber estudiado desde chiquititos es justamente el ciclo del agua, ¿sí? El ciclo del agua es la recirculación de hidrógeno, y de oxígeno entre los seres vivos y el medio inerte, en el cual van a participar de la gran reserva que tenemos, por eso justamente hablar de que la mayoría, como decía Juli, está en los océanos, y sí, la verdad que de todo el agua, de toda el agua que hay en el planeta, entre los seres vivos y todo, el 98% está en los océanos, o sea que el agua, la mayor cantidad de agua está ahí. Sin embargo, este insignificante 2,5% es muy importante, gran cantidad de ellos, o sea, casi el 70% de este 2,5% está almacenado en glaciares y nieves permanentes, que les aviso que por el calentamiento global se están perdiendo a la miércoles también, o sea que está como medio desactualizado este número en Basa Curtis, y solo una pequeñísima parte está como agua dulce. Imagínense de este porcentaje lo pequeñito que está dentro de los seres vivos, pero aún así forma parte del 70 al 95% del peso corporal. Entonces, ¿qué estudia el ciclo del agua? Esto que vienen viendo desde chiquititos. Y que la energía lumínica, o sea, la atmósfera a través de la llegada del sol, el aire y el suelo participan en la recirculación de este elemento. Pero no solo todos ellos, sino los seres vivos, que son todas estas plantitas y todos los seres vivos que estamos acá, que también evaporamos agua al ambiente y vuelve a recircular. Entonces, el ciclo del agua es un ciclo biogeoquímico que me explica cómo estos componentes van viajando, ¿sí? de una fase, digamos, de los componentes abióticos hacia los bióticos. Hay algunos ciclos, chicos, que son mucho más importantes la participación de los seres vivos. Por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, porque en el ciclo del nitrógeno participan un montón de bacterias, bacterias que fijan nitrógeno desde el aire, bacterias que desnitrifican el suelo, bacterias que nitrifican el suelo, pasando de amonio a nitrito, de nitrito a nitrato. Sin embargo, todo ese contenido, la facultad lo sacó. Van a encontrar un anexo en el cuadernillo que les habla del ciclo del nitrógeno y del fósforo, que fueron los últimos que sacaron y por eso se los he dejado, pero yo les recomiendo, si bien, a ver, el ciclo del nitrógeno no se los van a tomar, dentro del ciclo del nitrógeno les muestra estas bacterias que les estaban nombrando recién, bacterias desnitrificantes, nitrificantes, fijadoras de nitrógeno. Y aunque no entra el ciclo del nitrógeno, todos estos tipos de bacterias por separado sí entran. Deben haber visto con la Dani la clase pasada, no la anterior, porque la tuvieron conmigo, de las relaciones simbióticas, una relación mutualista muy importante entre Rhizobium. ¿Se acuerdan de Rhizobium? Que es una bacteria fijadora de nitrógeno. Y si no se acuerdan, grábenselo, porque es importantísimo y se lo toman un montón. Hay una asociación simbiótica entre las raíces de las plantas, de las cuales las principales son las leguminosas, y un tipo de bacterias que se llaman bacterias fijadoras del nitrógeno, que el género más común es Rhizobium, y el Rhizobium y las leguminosas hacen una asociación a largo plazo, o sea, un mutualismo obligatorio o relación simbiótica. Estas bacterias, o sea, no este género, sino las bacterias fijadoras de nitrógeno, son los únicos organismos del planeta que pueden fijar nitrógeno que está dando vuelta en el aire, el 78% del aire es nitrógeno, y todos los productores necesitan un montón de nitrógeno y todo el tiempo tienen carencia del mismo, porque no lo pueden sacar del aire. O sea, yo no tengo forma, ni yo, ni una planta, ni nadie, menos estas bacterias, de sacar ese nitrógeno del aire. Solo lo hacen estas bacterias. Todas las plantas o productores sacan el nitrógeno de un compuesto disuelto, o en el agua para el que es acuático, o en el suelo para las raíces de las plantas, que se llama nitrato. ¿Nosotros de dónde sacamos el nitrógeno? Porque ya vimos de lo que respiramos, del aire que respiramos, el nitrógeno así como entra, sale. O sea que nuestras reservas de nitrógeno, ¿de dónde salen? ¿De dónde sacan esa alimentación? De la alimentación, sí, de lo que nos morfamos. Si me como una planta, me como un animal o lo que sea, tiene proteínas. Y las proteínas saben que son aminoácidos. O sea, tiene un grupo amino. Toda nuestra reserva de nitrógeno sale de los alimentos, de los compuestos orgánicos, o sea, de las proteínas que comemos. De ahí sale el nitrógeno. Pero alguien lo deposita
en el cuerpo de todos los animales. Y sí, el alimentarse en primera instancia del vegetal. Bueno, ¿el vegetal de dónde lo saca? Del suelo, como nitrato o de esta asociación simbiótica con las bacterias fijadoras. Bueno, participan un montón de bacterias en el suelo que pasan de amonio a nitrito, a nitrito a nitrato, y si bien no entra el ciclo de nitrógeno, en la unidad, no me acuerdo el número porque las hemos cambiado un montón de veces, pero en reino Monera, o sea, después que terminemos con ecología y evolución empezamos a ver todos los reinos, en reino Monera, o sea, cuando veamos bacterias, tenemos que ver la nutrición de las bacterias y van a estar el grupo de las bacterias fijadoras de nitrógeno, las bacterias desnitrificantes, las que nitrifican el suelo, que pasan de nitrito, o sea, de amonio a nitrito, de nitrito a nitrato. Entonces, al fin y al cabo no se los toma como concepto ecológico la facultad, pero les recomiendo que el ciclo del nitrógeno lo vean porque lo vamos a terminar conociendo a cada uno de sus protagonistas por separado en otra unidad. Bien, ¿Profe? ¿sí? Y si es tan importante el ciclo del nitrógeno, ¿por qué lo sacaron? Y yo qué carajo sé, mira. Les han sacado tantos contenidos, chicos. ¿Qué sé yo? Porque es importante, depende cómo se lo mire. Al fin y al cabo, ustedes, si van a ser profesionales de la salud, imagínense que toda la unidad de ecología de evolución ni siquiera está en el ingreso de ninguna carrera de salud. Solo sigue persistiendo en medicina en la de Cuyo. Creo que es una traba para no dejarlos entrar. Seguro que es un concepto importante y ver todo esto es importante, pero se supone que estos conocimientos deberían haberse visto en la secundaria, pero la verdad es que la mayoría no lo han visto. Entonces, es un conocimiento esencial para la biología, pero la verdad es que no lo vas a usar mucho dentro de la facultad. De hecho, si no te dedicas a ser bacteriólogo o microbiólogo, te van a importar o te van a calentar el par de bacterias nada más que sean patógenas y qué medicamento darle al paciente, pero no te va a importar mucho quién nitrifica el suelo y quién no. Es como un conocimiento popular. Sí, Seba, la sinceridad ante todo. Así que yo creo que sí, es re importante, pero es importante a nivel de conocimiento general, ¿sí? Es importante para entender por qué miércoles, si uno tiene, no sé, una mini huerta en la casa o tiene territorio y tiene que plantar, le está poniendo, por ejemplo, muchos fertilizantes al suelo, de los cuales el principal de esos es justamente nitrógeno. Porque los suelos muchas veces tienen un empobrecimiento de nitrógeno tan grande, o sea, de nitratos, y encima se pierden todo el tiempo, que hay algunas leguminosas, como les digo, que sobreviven por esto, por esta asociación simbiótica. Entonces, es importante a nivel general. No sé si como futuros médicos. Pero sí a mí me pareció bastante ilógico que sacaran el ciclo del nitrógeno habiendo dejado todos esos grupos de bacterias, porque si últimas se las hubieran sacado también, tendría como más lógica. Bueno, lo último que vemos, esto también se lo sacaron un montón. Biosfera es un capítulo enorme en Curtis donde les habla de todos los biomas, o sea que miércoles es una tundra, un desierto, una selva lluviosa, templada, donde están, bueno, no entra nada, entra solo el concepto de biosfera, los cuales relaja bastante esta unidad porque esto sí es como muy ecológico y la verdad que un futuro médico, menos mal que lo sacaron. Yo me tuve que comer todo esto, chicos, les aviso que año a año, yo desde que rendí el ingreso de medicina hasta ahora lo único que he visto es cómo sacan cosas, sacan un montón de cosas que entraban, así que bueno, han considerado que no era prioritario el estudio de cada uno de los biomas de la biosfera, pero sí el concepto. Se define a biosfera, según Curtis, como la parte de la Tierra donde se encuentran todos los seres vivos, pero además de esos seres vivos, todo el medio físico que los rodea. O sea, todo el agua, todo el aire y todo el suelo, que forma parte también de la subsistencia de esta biosfera. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque desde muchos libros de ecología esto se define con el término ecósfera. Biosfera serían solo los seres vivos. Pero la facultad, y esto lo aclara en su propio cuadernillo para aclarar el concepto de Curtis, toma la biosfera como toda la parte del planeta donde hay vida. Entonces me está tomando el ecosistema más grande del planeta y al fin y al cabo lo toma como sinónimo de ecósfera, en donde veo todo el aire, más o menos en promedio se calcula que de 8 a 10 kilómetros para arriba, o sea que abarca solo la tropósfera, es lugar en donde existe vida, un par de kilómetros para abajo nada más, debajo del nivel del suelo. Lo que pasa que si bien a nivel suelo, quizás son unos pocos metros, hay lugares en donde son kilómetros porque hay ecosistemas oceánicos, en donde debajo del nivel del mar tengo hasta kilómetros para llegar, y algunos en donde imagínense que no ha llegado ni el hombre. Entonces, esta definición es antropocéntrica, yo digo, la biosfera es esto, pero la verdad es que el ser humano
por ahí después, dentro de un par de años, se encuentra algunas bacterias raras que vivían en la estratosfera y extiende la biosfera una capa más arriba, o zonas profundas en el mar en donde no había llegado y descubre que también existe vida, o se piensa incluso que existen formas de vida hasta anaeróbicas que están en zonas más profundas. Entonces, todo lo que nosotros conocemos como ser humano en donde existe vida, a eso le llamaríamos biosfera, ¿sí? A la totalidad de los seres vivos y todo lo que lo rodea. Eso es lo único que tienen que saber de biosfera, digamos, el concepto general, toda la clasificación y todo eso, no, sí, les dejé yo en el cuadernillo como anexo una imagen nada más para que vieran los biomas pintados, como para que vieran que la diversidad de climas en el planeta genera como manchones, digamos, de estos distintos tipos de biomas y esto hace que determinadas especies habiten en un lado u otro, pero para que vean el dibujito nada más, o sea, pero no entra como concepto los distintos tipos de biomas. Bueno, chicos, ¿alguna duda? No, de mi parte. Bueno, sé que esta partecita de la unidad sobre todo no es muy entretenida, o sea, salvo que se quieran volver ecólogos, la verdad es que generalmente los aburre un montón. Pero bueno, le tenemos que poner pilas, es una unidad muy teórica, tiene muchos ejemplos de los cuales les encanta preguntar a la Facu muchos de los ejemplos que hay, así que porfa, terminen hoy con la lectura y traten de acompañarlo con el TP. O sea, termino de leer, hago la primera lectura en donde yo fijo y mientras que voy leyendo y voy resumiendo, van haciendo también el TP, así les sirve para fijar el contenido. Claro, sí se va, pero las dos son. Sí, eso sí, seguro, van a surgir un montón de dudas, pero esa es la idea, que terminen de leer, que hagan el TP y que hagan la corrección del TP. Yo ahora les voy a pasar el enlace de... ¿Vieron que todos los videos yo los subo al canal y la verdad es que ahora se están juntando un montón de carreras y se está haciendo un lío terrible? Entonces, armé unas listas de reproducción en donde están los videitos solo de medicina, por otro lado técnico odonto, por otro lado enfermería, bueno, los separé. Les voy a pasar esa lista de reproducción que están todos ordenaditos y al final de esa lista de reproducción ya está cargado el video del TP. Entonces la idea es que termino de leer, hago el TP, voy corrigiendo y viendo dudas, vemos el videito y aún así, después de todo ese proceso, lógicamente pueden quedar dudas, así que las trabajamos el lunes. No sé cómo miércoles vamos a trabajar el lunes, tendremos que esperar a que Ale nos diga, porque si ustedes volverían, o sea, si volvemos a la presencialidad, a ustedes les tocaría volver a la presencialidad, así que yo los vería la semana que viene y si no, si seguimos la virtualidad están con Dani, bueno, no sé. Me tienen que decir cómo seguimos, pero sea conmigo con Dani, antes de empezar evolución, que es la siguiente unidad, obviamente podemos ver todas las dudas que surjan de esta unidad 8.